Conversaciones urgentes a propósito del debate sobre lo que se llaman las falsas denuncias. Escuchamos a Mariana Vargas, abogada feminista, integrante de la multisectorial de mujeres y disidencias de Jujuy. Yo creo que lo que en realidad se trata es de algo que es absolutamente mínimo, absolutamente mínimo. El otro día hablaba con una persona, digamos, del Poder Judicial, del juzgado especializado en violencia de género, de uno de los de Jujuy, y lo que me decía es que de 200 y pico de sentencias, más 300, o sea, 500 sentencias, solo 2 denuncias eran falsas, ¿no? Las consideraba falsas y se había dictado sentencia en ese sentido. O sea, digo, lo que es absolutamente ínfimo, se transforma como en el gran problema que victimiza a los varones, sería, ¿no? Y entonces los varones son víctimas de las falsas denuncias y el problema es que lo que se instala es que todas denunciamos falsamente. ¿Y cuál es, digamos, el kit? ¿Por qué es esta reacción? Porque el tema es que nosotras logramos, a partir de la ley 26485 y todo lo que es la perspectiva de género, ¿no? Que es obligatoria en los 3 poderes del Estado con la ley Micaela, o sea, pasos que fuimos dando en la conquista de derechos y procedimientos acordes, es que cuando decimos me acaba de violentar, nos creen. Y ese creernos en el juzgado especializado de violencia, que tal vez se llame de otra forma, digamos, en otras provincias, en Río Negro, etcétera, lo que obliga es a que se tome una medida cautelar en forma urgente. Entonces, en 24 horas, algunos tal vez se demoren más, pero digo, en 24 horas se puede ordenar una medida cautelar y notificar que hay una restricción, que hay una exclusión de hogar, que hay una orden para no realizar actos de violencia o comunicarse o publicar cosas en redes, etcétera, etcétera, ¿no? Que impliquen violencia. Por lo tanto, es muy importante que nos crean y ese es el problema, o sea, eso es lo que quieren que deje de existir como un derecho que hemos conquistado y que pasen a no, esto, que pasemos a no ser creídas. Después de esto se exagera mucho, porque en realidad en una causa de abuso, por ejemplo, en las causas penales, en una causa de abuso no es que la mujer va, denuncia, le creen, se imputa y recién se produce la prueba. En realidad primero se produce la prueba, ¿no? Y si tenemos suerte, porque son tan pocos los casos que se denuncian de los que realmente existen, cuando se produce la prueba y eso genera, digamos, la creencia de que podría, digamos, existir el abuso, recién ahí se imputa. Entonces, todo se está, pergeñando, ¿no? Esta campaña para agravar una falsa denuncia que ya existe en el Código Penal, pero que en realidad se quiere agravar para los delitos específicos de violencia de género, que en realidad encima dicen que no existe la violencia de género, ¿no? Que somos todos iguales, que las violencias son todas iguales, etcétera, etcétera. Pero la consecuencia es que en realidad tengamos miedo de denunciar. Vos sabés que nosotros habíamos, creo, de alguna forma, en un sector, porque todo esto es en un sector, pero en realidad en otros sectores no, y tenemos muchos femicidios con casos de violencia previa que no se han hecho denuncias en forma previa, pero en otros sí, pero teníamos este triunfo, digamos, donde se había entendido que no necesitábamos probar todo para que nos crean que efectivamente sufríamos violencia. Claro, se había extendido el límite del yo sí te creo, se había ampliado, ¿no? Pareciera. Exacto, pero el tema es que hoy las mujeres, yo veo mujeres que vienen y que me dicen, estas son las pruebas, y te traen cualquier cantidad de pruebas, o me dicen, hace poco me dijeron, lo que pasa es que no lo puedo probar. El punto es que no necesitamos probarlo para tener una medida cautelar. Y muchas veces la medida cautelar, yo creo que en la mayoría de las veces funciona. O sea, un juez ordena una medida cautelar que puede ser mínima incluso y frena la situación y baja después la crisis, ¿sí? O sea, son cosas muy útiles que en sí no causan agravio incluso a la otra persona, porque que te digan no ejerzas violencia, ¿qué agravio te puede causar? Sí. ¿No?
Bueno, pero eso, me parece que hoy tenemos un gran retroceso. Tal vez en los juzgados especializados, yo lo que pasa es que esto conozco muy poco, que solo conozco lo de Jujuy y una parte de Jujuy nada más, porque es donde yo trabajo, donde alguien me cuenta, ¿no? Pero seguimos teniendo esta conquista en pie, en el sentido de que hacemos denuncias y se ordenan las cautelares, ¿no? En forma inmediata. O sea, no hemos retrocedido en esto, pero hemos retrocedido en la percepción de las mujeres de que podemos denunciar aunque no tengamos pruebas. Porque si la amenaza fue en la calle, fue verbal, o no fue mediante mensaje, o fue mediante una llamada, no vamos a poder probar. Por ahí, viste, lo que podés probar son los mensajes de WhatsApp. No, un mensaje de texto, digo, lo más común, que es lo que la verdad que hoy se usa mucho. Pero el tema es ¿no? Que creo que las mujeres con la campaña han pasado a internalizar que no se nos cree, ¿no? Que no tenemos derecho a que se nos crea. Entonces creo que hemos retrocedido, aunque en la realidad en un juzgado especializado en violencia de género, aunque vos sin pruebas relates algo, igual te van a ordenar las medidas cautelares. Y después, bueno, obviamente, imagínate lo que es esto, si se denuncian pocos abusos sexuales, pero yo creo que vamos a llegar al número 0,5 de denuncias, ¿no? Con esta campaña tan brutal, donde, bueno, pasamos a ser sospechosas por el hecho de denunciar, porque ese es el tema. Ya el sospechoso no es el denunciado, ¿no? Sino quien denuncia. Entonces, toda denunciante se pretende que sea sospechada por una falsa denuncia. Y esto por ahí sí nos está ocurriendo mucho en lo penal, digamos, sino por ahí aunque sí, también nos está ocurriendo. Estaría pensándolo bien. No, pero digo en el tribunal de familia, ¿no? A veces lo que tiene una madre, o incluso un padre a veces, pero digo, a veces lo que tenemos es una sospecha por una conducta extraña del niño o la niña, ¿no? Relativa a un tema sexual, y se plantea esto en el expediente y yo la sensación que ya tengo es que no me creen, ¿no? Aunque lo que planteamos es simplemente una conducta en definitiva que puede ser, y bueno, se plantea la situación en el Tribunal de Familia a los fines de que el equipo interdisciplinario sea el que intervenga y que se pueda indagar en algo, porque ¿quién no está alerta, no, en respecto de un niño o niña que tenemos el cuidado de ver, bueno, esas conductas y si algo le pasa o no? O sea, es uno de los mayores temores que tenemos, digo yo ya como madre, ¿no? Y esto opera, ¿no? En ese escenario, ¿no? En esta avanzada. Sí, por eso yo creo que más allá de que se logre o no esta ley, ¿no? Que es agravar las penas, que en sí entiendo que no afectaría en sí, digamos, porque no hay muchas causas por falsas denuncias, yo entiendo que son muy pocas, pero el tema es que es más lo que logra en la propaganda, ¿no? Que lo que efectivamente va a significar, digamos, la aprobación. Creo que es eso lo peor, y por eso creo que el retroceso ya lo estamos viviendo. Mariana, la última, algo creo que bueno, que subrayaste, pero de todas maneras, frente a esta avanzada, ¿qué herramientas hay legales o políticas? Bueno, ¿qué hacer, no, ante esta avanzada para, bueno, seguir garantizando el acceso a la justicia, proteger a las mujeres, a las disidencias que denuncian, a las infancias víctimas? Yo creo que es... Bueno, ayer justamente lo planteábamos porque nosotras hemos planteado una nota a la Comisión de Género de la Legislatura, porque acá se plantea un observatorio de falsas denuncias en Jujuy. Entonces, bueno, es uno de los temas principales de nuestra agenda, pero es organizarnos y ver cómo lo batallamos. Creo que hoy en Rosario, por ejemplo, está siendo muy intensa la batalla desde el movimiento y desde colegios profesionales, porque hay denuncias contra psicólogas. Digamos, me parece que es esto, cómo nos organizamos y cómo un movimiento, ¿no? Que ha sido este movimiento de mujeres y disidencias feministas tan importante, que es un movimiento sin techo, como siempre decimos, bueno, vuelva, o sea, tome esto, ¿no? En forma
bueno, que volvamos a salir a las calles. Es una batalla muy importante porque la verdad es que realmente nos están haciendo retroceder. Entonces no vamos a tener otro camino. Y después creo que hay que hacer mucho análisis, mucha explicación. Creo que hay que tratar porque el tema es que hay mucha mentira que se instala, ¿no? A veces hay mentiras que son más difíciles de desmentir. Digo, hay casos que es muy complicado cuando hicieron, digamos, que se retracten jóvenes que habían denunciado en la infancia, no, pero que por ahí pasó plata y pasaron tantas cosas. ¿Viste? Hablo exactamente del caso Bisoni, que es uno con los que han hecho punta, ¿no? El año pasado y que siguen. Pero bueno, me parece que hay que desentrañar a veces el caso concreto, pero si no en general, o sea, ¿cuál es la consecuencia concreta? Y acá, no sé, en Jujuy el otro día escribí una pequeña notita que justamente contando, viste, los femicidios en los que yo intervine como querellante, y cómo fue cada caso. O sea, la mitad de los casos creo que digo porque no hice el cálculo numérico, pero en la mitad de los casos no se había denunciado a pesar de que había habido violencia. Por lo tanto, el problema es que promovamos las denuncias, no el silencio. Y esto es lo que me parece que hay que hacerle una bandera de lucha, ¿no? Y hacer esto, que las mujeres sigan animándose a denunciar. O sea, creo que volvemos a décadas en las que tenemos que decir, animate a denunciar. Qué tremendo, acompañemos en las denuncias y batallaremos después en la medida en que no tengamos la respuesta adecuada.